Segundo bonus track. ¿Puedes mantenerte de pie para recibir la bendición? Los transformadores. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Ruego que, como cristianos, nunca perdamos la convicción de que Dios sí cambia las vidas. Debemos proteger este mensaje. Nuestro Señor nos permite hacer los cambios radicales que sean necesarios para llevar a cabo nuestros propósitos y responsabilidades. Debemos tomar el ejemplo de la oruga que come y duerme mientras se produce el cambio que, aunque es gradual, es potente. Muchas personas, quienes impactarán al mundo, todavía duermen en el capullo de la oscuridad, esperando que llegue el cambio que necesitan. Las Escrituras declaran: ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Romanos 13:11. El recuerdo de mis hijos mellizos jugando en el suelo cuando eran niños me ayuda a encuadrar la coherencia de este texto. Jugaban con un camión, imitando el rechinar de los engranajes y el ruido de los motores. Yo no les prestaba demasiada atención, ya que recién me estaba relajando del estrés y de los desafíos del día. De manera distraída, miré hacia el suelo y noté que estaban haciendo carretear a un avión por una pista imaginaria. Les pregunté: ¿qué pasó con el camión con el que estaban jugando? Ellos me explicaron: papi, es un transformer. Luego indagué: ¿qué es un transformer? La respuesta me llevó a la presencia del Señor. Ellos dijeron: puede transformarse de lo que era en lo que nosotros queramos. De repente me di cuenta de que Dios había creado al primer transformer. Él creó al hombre del polvo. Lo creó de forma tal que, si era necesario, podría extraer de su cuerpo a la mujer sin tener que recurrir al polvo otra vez. Luego de este acto creativo, el Señor convirtió al hombre en el matrimonio. El matrimonio se convirtió en una familia, la familia en una comunidad, y así sucesivamente. Dios nunca tuvo la necesidad de usar nuevamente polvo, ya que la facultad de transformación en el hombre estaba establecida de forma intrínseca. El Señor guardó todo tipo de capacidades en nuestro espíritu antes del nacimiento. Para el cristiano, el estado óptimo de transformación sucede en el interior, en donde Él colocó ciertas aptitudes que deben salir. Alojamos la palabra profética del Señor. Cada palabra de nuestro destino se halla en nosotros. Dios nos ha ordenado ser. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 1:5. Cuando ya estamos cansados de intentar desentrañar nuestro potencial, es ahí cuando recurrimos al Señor. Lo recibimos y le permitimos que libere la facultad de convertirnos en lo que debemos ser. Efectivamente, ¿acaso no queremos saber cuál es nuestro propósito? Entonces, podemos usar ese poder para convertirnos en lo que realmente somos. La vida
ha hecho que muchos de nosotros seamos solamente fragmentos de lo que deberíamos ser. A todos aquellos que lo recibimos, Cristo nos concede el poder de escapar de lo que fuimos forzados a ser, para convertirnos en el individuo que realmente debemos convertirnos. La salvación, al estar relacionada con el destino, es la facultad dada por Dios para convertirnos en lo que Él antes había decretado que fuéramos por toda la eternidad. ¿Antes de qué? Preguntas. Pues antes de la fundación del mundo. Lo que como cristianos referimos como gracia, verdaderamente es la posibilidad divina de llevar a cabo el propósito predestinado. Cuando el Señor le dice a Pablo, te basta con mi gracia, en 2 Corintios 12:9, declara que su poder no se limita por tus circunstancias. Tienes el poder de Dios para alcanzar y cumplir con los propósitos que trascienden las limitaciones humanas. Es importante que cada una de las vasijas que el Señor usa se dé cuenta de que pudo cumplir con lo que otras no pudieron, solo porque Dios les concedió la gracia de hacerlo. Los problemas no son tales para la persona a quien se le concede la gracia de servir en un área en particular. Muchas veces la gente ha venido hasta mí y me ha dicho, no comprendo cómo puedes soportar tal o cual situación. Si Dios nos ha dado la gracia de actuar en una situación determinada, esta circunstancia, por difícil que sea, no nos afecta de igual manera que a alguien que no posee la gracia de participar en un área específica. Por lo tanto, es importante que no imitemos a otras personas. Podemos asumir que todos tenemos los mismos talentos, pero no a todos se les ha concedido la gracia en igual medida. Recuerda, el Señor fortalece a quien Él utiliza. En última instancia, debemos darnos cuenta de que la excelencia de los talentos proviene de Él y no de nosotros. Él no necesita tanto de nuestra contribución como pensamos. De esta manera, es Dios quien desarrolla los destinos escondidos en el interior del hombre. Nos da el poder de transformarnos en lo que hemos de ser, internamente y para toda la eternidad. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2, del 12 al 13. Hoy, en el cuerpo de Cristo, se ha puesto un gran énfasis al proceso del discipulado. Este concepto es bíblico y efectivo. Sin embargo, como sucede a menudo, muchos de nosotros hemos ido a los extremos. En lugar de enseñar a los jóvenes que busquen a Dios, el verdadero rabí, permitimos que corran frenéticos detrás de otro hombre para que derrame su unción sobre ellos. No todos los hombres son discipulados como Josué, quien fue guiado por la mano firme de un líder sólido. Dios, en su múltiple sabiduría, prepara a algunas personas del mismo modo que lo hizo con Moisés. Y ellos son discipulados mediante las circunstancias cuidadosamente organizadas que el Señor predestina para cumplir un resultado final. Independientemente de lo que marque el curso de tu ascenso a la grandeza, es Dios
quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Cuando entiendes este hecho, das valor a los hombres y a los métodos que el Señor utilizó, pero en última instancia, alabas a Dios, cuya habilidad magistral para dirigir ha hecho llegar al punto culminante el fruto acabado de un hombre o una mujer de Dios. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Números 11:16. De acuerdo con el concepto de discipulado, consideremos las instrucciones hechas a Moisés sobre la consagración de algunos ancianos de Israel. Es interesante notar que Dios le pidió a Moisés que reuniera ancianos que él supiera que realmente fueran ancianos. El Señor dice: quiero que separes hombres para que sean ancianos, que sean realmente ancianos. Solo puedes ordenar a un hombre que sea lo que ya es. Debemos lograr el discernimiento necesario para saber a quién tenemos entre nosotros. Pobre del hombre que es puesto en el lugar equivocado. Moisés había de hacer que esos hombres experimentaran un proceso completo. En otras palabras, habían de ser guiados a los que ya eran. Tal vez, al analizar estas dos frases, pueda aclarar mi razonamiento. Cuando el hijo pródigo estaba en el corral y cuando volvió en sí. Lucas 15:17. Solo nos realizamos cuando nos conducen a lo que estábamos predestinados a convertirnos. El éxito verdadero es volver a nosotros mismos. Aquello que da poder a un hombre es elevarse de las circunstancias y volver a sí mismo. ¿Te sientes satisfecho cuando logras un sentido de pertenencia en tu trabajo, familia o ministerio? ¿Has conocido a alguien que te pareció familiar como si ya lo conocieras? Se siente la unión a partir de las semejanzas. De la misma manera, existen ciertos trabajos o ministerios que nos hacen sentir cómodos, aun si son tareas que nunca antes hemos realizado. Si tienes discernimiento, puedes percibir un sentido de pertenencia en algunas situaciones. Sin embargo, cansados están los pies del caminante que no encuentra el camino a su hogar. Una gran cantidad de desvaríos espirituales atormentan las vidas de muchas personas que luchan contra el descontento. Pueda Dios garantizarte el éxito para encontrar tu camino hacia la unidad y la perfección. ¿El cambio? El cambio es un regalo de Dios. Se lo concede a quien se encuentra a sí mismo, más allá de lo que sienta que es su destino. No hay nada malo en equivocarse, pero sí lo hay en no procurar los ajustes necesarios para hacer las cosas bien. Aún dentro de la comunidad cristiana, algunos no creen en la habilidad de Dios para cambiar el corazón del hombre. Este escepticismo hace que la gente juzgue a otros por su pasado. Cuestiones antiguas recobran vida por medio de la murmuración. A pesar de esto, el Señor regenera de manera progresiva la mente de sus hijos. Así que no des por sentado que el cambio se produce sin batalla u oración, pero el cambio puede lograrse. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. En la Biblia podemos notar que al cambio lo llama arrepentimiento.
Este es el regalo que Dios le concede a una persona con dificultades de encontrarse a sí misma. El Señor quiere llevarte a un refugio seguro. Sin la ayuda del Espíritu Santo, puedes buscar y buscar sin encontrar arrepentimiento. El Señor concederá arrepentimiento solo a los hambrientos y sedientos de justicia. Un momento con el Espíritu Santo puede conducirte a un lugar de renovación que, si te vales por tus fuerzas, no encontrarás ni disfrutarás. Creo que es la clase de gracia que inspiró a John Newton a grabar: su enseñanza me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó! Cuando Dios te concede la gracia de experimentar cambios que no podrías haberlos logrado por ti mismo, se vuelve preciosa para ti. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Hebreos 12:17. Esaú buscó lugar para el arrepentimiento y no pudo obtenerlo. Ser transformado es ser cambiado. Si no te mueves dentro del propósito divino, necesitas desesperadamente arrepentirte. Arrepentirte tiene una connotación profundamente negativa para aquellas personas que creen que el arrepentimiento es una acción temible y peligrosa. No lo es. Es el prerequisito para el reavivamiento. No puede haber reavivamiento sin un arrepentimiento piadoso. Juan el Bautista enseñaba a Israel: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3:2. Si Dios desea que cambies, es porque quiere que te prepares para lo que vas a realizar en tu vida próximamente. Prepárate, lo mejor está por venir. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Hablemos de cosas concretas. La palabra transformados en Romanos 8:29 es zoomorpho, la cual significa ser modelado a la imagen de, en este caso, de Cristo. Dios te ha predestinado para transformarte a la imagen de Cristo en la tierra. Jesús es el primogénito de una gran familia de hermanos, los cuales tienen una semejanza notable con el Padre. Sin embargo, es necesario visitar el jardín de Getsemaní para forjar la voluntad. Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Dios extrae su aceite a través de la adversidad. Cuando renuncias a tu voluntad para dejar que Dios te transforme a la imagen de Cristo, verás pequeñas gotas de aceite que salen de ti en tu caminar y en tu servicio para Dios. En conclusión, Él predestinó las circunstancias apremiantes de tu vida para producir aceite. A medida que sientes la prensa, tu ser comienza gradualmente a tomar la forma de tu destino. Romanos 12:2 nos enseña a no adaptarnos a este mundo. Literalmente dice que no nos amoldemos al patrón actual. El texto nos advierte sobre no someternos a los dictados del mundo.
Hemos de evitar usar esos estándares como modelos para nuestro progreso. En un sentido más profundo, Dios dice: no usen el mismo patrón para medir el éxito o para establecer valores o temperamentos. El vocablo mundo en griego es aion y se refiere a edades o periodos. En conjunto, todas estas palabras nos dicen que no permitas que los patrones del periodo de tiempo en que vives moldeen tu ser interior. En este momento, casi puedo oír a alguien que dice: ¿qué respuesta tienes para explicar las circunstancias y aflicciones previas que tanto te han afectado? O no me he amoldado a vivir como Dios hubiera querido, debido al momento en el que vivo o por las circunstancias en las que he crecido. Me alegro de que hayas dicho esto. De veras, cada aspecto de tu ser que ya esté amoldado a esta era debe ser transformado. El prefijo trans implica movimiento, como vemos en las palabras transporte, transacción, transición, entre otras. Así que de este modo transformar implicaría cambiar la forma, a un nivel mucho más profundo. Significa cambiar una forma por otra de la misma manera que el renacuajo se convierte en rana y la oruga en mariposa. No importa que te haya desfigurado, en Dios se halla el poder de transformación. En el cuerpo de Cristo, muchos individuos se hallan perseverando sin ver progreso alguno. Luchan contra áreas que se han amoldado al mundo en lugar de ser transformadas. Este hecho es cierto, particularmente entre nosotros los pentecostales, quienes hacemos énfasis en los dones del Espíritu y en los servicios llenos de emoción. Es imperativo que al mismo tiempo que conservemos nuestro modo de expresión, entendamos que el cambio no llega a través de la inspiración. En muchas ocasiones, los predicadores sienten, luego de ministrar en un sermón muy inspirador, que lograron más de lo que en realidad sucedió. El cambio se produce en la mente. La Biblia nos enseña que debemos de ser renovados mediante la transformación de nuestra mente. Observa Romanos 12:2 y Efesios del 4 al 23. Solo el Espíritu Santo sabe cómo hacerlo. La lucha que libramos en nuestro interior es contra la opinión que tenemos de nosotros mismos. En general, nuestra percepción de lo que somos se ve afectada por la opinión de los demás. Las opiniones de figuras de autoridad en las etapas tempranas de nuestra vida afectan profundamente la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Si nuestros padres tenían inclinación a negarnos o a ignorarnos, este hecho lastima nuestra autoestima. Sin embargo, finalmente maduramos hasta poder considerar nuestra imagen sin que se diluya con la contribución de otros. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, volvemos a los años formativos en los cuales somos muy influenciables. Es importante que discernamos a quienes permitimos influir en los primeros años. Cada vez que comenzamos una relación estrecha con alguien, lo primero que deseamos preguntarle es: ¿quién dices que soy? Nuestra necesidad básica es ser comprendido por el círculo íntimo de gente que nos rodea. Sin embargo, debemos estar preparados para desechar información negativa o destructiva que no nos conduce a un rápido conocimiento de realidades y fortalezas interiores. Jesús fue capaz de preguntarle a Pedro:
¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Porque él ya sabía la respuesta. Observe Mateo 16:15. Es peligroso preguntarle a alguien quién eres si ya conoces la respuesta. Cuando hacemos este tipo de preguntas sin conocimiento interior, abrimos la puerta a la manipulación. En conclusión, Jesús sabía quién era. El Señor desea ayudarnos para que comprendamos quiénes somos y el propósito que por su gracia nos ha concedido. Cuando entiendes que Él es el único que realmente te conoce, entonces lo buscas con determinación e intensidad. Búscalo. Escucha lo que Pablo dijo en la reunión en el Areópago. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Hechos 17 del 26 al 28. El mensaje fundamental de este pasaje es que Dios ha determinado los límites de nuestras moradas. Él sabe quiénes somos y cómo hemos hecho de conseguir la realización plena. Este conocimiento, guardado en el consejo de la omnisciencia de Dios, es la base de nuestra búsqueda que, al liberarlo, se produce la transformación inmediata. El Señor conoce el propósito de nuestro llamamiento. No se encuentra lejos de nosotros. Él se revela a quienes lo buscan. Los que buscan hallan. La puerta está abierta solo para aquellos que llaman y los regalos a los que piden. Observa Lucas 11:9. Nuestra responsabilidad es tomar la iniciativa. Todo aquel que tenga hambre y sed será saciado. Recuerda, en cada momento de crisis, Dios nunca está lejos de los que lo buscan. Las verdades transformadoras llegan a través del canal de nuestra diligencia en la búsqueda de su rostro. Cuando estás en su presencia, Él declara verdades omniscientes sobre tu propósito y curso de acción. Jesús le dijo a una mujer, la cual había estado luchando contra una enfermedad durante 18 años, que ella no estaba realmente atada. De hecho, era libre. De inmediato, fue transformada mediante la renovación de su mente. Véase Lucas 13 del 11 al 13. No es de extrañar que David dijera, me llenarás de alegría en tu presencia. Salmo 16:11b. La respuesta se halla en la presencia, pero no en la humana, sino en la de Dios. Habrá una palabra de renovación que cambiará tu mente en la circunstancia que estés transitando. Justo cuando el enemigo crea que te tiene, transfórmate ante sus propios ojos. No importa quién grabó su impronta en ti, la palabra de Dios prevalece. Puedes sobreponerte a los obstáculos de las heridas antiguas mediante verdades actuales. La salvación no comenzará en tus circunstancias, se desarrollará siempre a partir de tu mentalidad. A medida que la palabra de Dios cobra más importancia, la voluntad humana comienza a debilitarse. Pablo dijo en Efesios 5:26 que Jesús purifica, lavándola con agua mediante la palabra. Por lo tanto, abre plenamente el grifo y alivia tu mente con el agua tibia de la verdad profunda.
Suavemente borra cada limitación y residuo de obstáculos pasados para que gradualmente y con excelencia te transformes en la persona renovada que debías ser. Cada vez que alguien te diga que no puedes hacer o ser, o lo que no puedes alcanzar, diles: puedo hacer todas las cosas gracias a Cristo que me fortalece. Soy un Transformer.